Buenas tardes, compañeras y maestra. El tema que me tocó exponer es sobre Karl Popper. Él es un filósofo que nació en Viena en 1902 y murió en Londres en 1994. Él es un filósofo austriaco que él estudió lo que es filosofía en la Universidad de Viena. Él ejerció lo que es más tarde lo que es la docencia en la Universidad de Canterbury en 1937 a 1945. Posteriormente él se puede decir que siguió con la docencia en lo que es en London School of Economics en Londres de 1949 a 1969. Como tal, él fue considerado uno de los filósofos más importantes de lo que es el siglo XX, ya que Popper argumentó que una teoría de las ciencias empíricas nunca puede ser probada, pero puede ser falsada. O sea, ¿esto qué significa? Que él dice que siempre las teorías tienen que tener un error, lo cual no pueden ser probadas o comprobadas, y siempre pueden ser las teorías falsadas o pueden ser, sí, pueden ser falsas o simplemente falsas. Lo que significa que puede o debe ser examinada por diferentes experimentos o observaciones para ver si esta teoría puede distinguir lo que es la ciencia. Bueno, esta observación de experimentos y observaciones sirve para ver si es ciencia o no ciencia, para distinguir cuál es la verdadera ciencia y cuáles no son ciencias, y cuáles son las teorías comprobables y cuáles son las teorías que son falsadas. Él también entró en lo que es un discurso político, que es, en el discurso político él fue conocido por su vigorosa defensa de la democracia liberal, de los principios de crítica, de la crítica social, de que él creía que hacían posible una florecente sociedad abierta. ¿Eso qué significa? Que él pensaba que las personas no tenían que ser cerradas. Él decía que las personas tenían que ser críticas, y las personas tenían que, como tal, ser críticas sobre todo. No tenían que poder quedarse con lo mismo. Ellos tenían que investigar más y saber sobre más las cosas para que no se queden con la falsedad de las cosas. Ellos tenían que investigar qué era verdadero y qué era falso. Por eso él buscaba que las personas fueran críticas. La contribución más significativa de Popper a la filosofía de la ciencia fue la caracterización de su método científico, que en su lógica de la investigación científica, que le hizo más o menos por 1934, es que criticó la idea prevalente de que la ciencia es una ciencia inductiva. Ya sabemos lo que es inductivo, que es de lo particular a lo general. Él decía que no, todas las cosas tienen que ser comprobables, y no importa que sea inductivo, simplemente tiene que ser verdad o falso. No importa si es inductiva. Por eso él negaba mucho que fuera inductivo, porque todo tiene que ser comprobable. Entonces puede que vaya de lo general a lo particular. Él propuso un criterio de comprobación a todas estas teorías, que esta se la denominó como falsabilidad, para determinar la validez de la ciencia, y subrayó al carácter hipotético deductivo de la ciencia. O sea, él lo propuso para comprobar todas esas ciencias o todas esas teorías que pudieron haber sido falsas. Como tal, él lo hizo porque para él era muy importante la crítica. El falsacionismo, como también se puede ser conocido, es el conocimiento científico que no avanza confirmando nuevas leyes, sino descartando las leyes que contradicen la experiencia. Para él era importante que se descartaran leyes para que quedaran las verdaderas. De acuerdo con esta nueva interpretación, la labor del científico consiste principalmente en criticar cada una de las leyes. Esto pues era muy importante para Popper, ya que lo importante era criticar las leyes para que realmente se viera cuál era la verdadera ciencia y cuáles son las que se iban a refutar. Y las leyes y los principios de naturaleza para reducir el número
de teorías compatibles con las observaciones experimentales de las que se dispone. ¿Esto qué significa? Que cada teoría se tenía que hacer un experimento o una observación de lo que supuestamente dicen para ver si era comprobable o se tenía que refutar. El criterio de demarcación puede definirse entonces como la capacidad de proposición de ser refutada o falsa. ¿A qué se refiere esto? A que el criterio de demarcación depende de la teoría, si realmente puede tener esa capacidad para refutar una teoría o para ponerla en falsa. Solo se admitirán las proposiciones científicas aquellas por las que conceptualmente posible por un experimento o una observación no se contradiga. O sea, agarran una teoría de algún científico, como el crítico, muchos científicos, se agarra su teoría, se hace el experimento o la observación, y si no sale lo que el científico o el autor dijo que se tenía que hacer, para él era refutable, era una teoría falsa y era refutada. Y así dentro de la ciencia quedan, por ejemplo, quedan las teorías que son la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica. Y fuera de ella queda lo que es el marxismo o el psicoanálisis. También otra cuestión que Popper toma en cuenta es el racionalismo crítico, porque él pensaba que las personas tenían que pensar con racionalidad y tenían que ser críticas. Entonces, por eso el sistema de Popper se combina con la racionalidad extrema de la importancia que la crítica que tiene el desarrollo de nuestro conocimiento. Él decía que nuestro conocimiento tenía que ser con un conocimiento realmente crítico y un conocimiento realmente razonable. Entonces, para eso el sistema fue bautizado como racionalismo crítico. Las ideas de Popper sobre el conocimiento científico pueden considerarse como la base que sustenta el resto de sus contribuciones a la filosofía, ya que como tal, todas sus teorías estaban hablando de eso. Además, ha gozado de enorme popularidad desde que sacó lo de la falsedad. Tuvo gran importancia en todo lo que fue la ciencia, ya que cuando fue publicado por primera vez, yo les voy a dejar lo que es una frase que dijo Popper, que dice: porque fue mi maestro quien me enseñó no solamente cuán poco sabía, sino también que cualquiera que fuese el tipo de sabiduría a la que yo pudiese aspirar jamás, no podría consistir en otra cosa que percatarme más plenamente en la infinitud de mi ignorancia. Él decía que era muy ignorante por parte que no sabía de todo. Por eso él le importaba que las personas fueran críticas, porque si no las personas seríamos muy ignorantes si no fuéramos críticos, si no tuviéramos esa racionalidad de las cosas. Por eso él quería que todo fuera comprobable, si no nos quedábamos en la ignorancia. Y pues eso es todo. Les doy gracias por su atención y que tengan una excelente tarde.